Buen día, soy el pastor Mario Ramírez de la Iglesia Berea Santiago del Estero, capital. Bien, en esta mañana quiero saludar ante todo a los hermanos de la iglesia que está en Marco, los anexos del barrio Esmata, a la gente de Flores. Les mando muchos saludos junto a mi esposa y a mis hijos. Y gracias a Dios que podemos compartir la palabra de Dios por esta red que es tan importante en este tiempo que no podemos estar juntos en comunión, viéndonos unos a otros, pero estamos en espíritu y orando uno por los otros. Bien, quiero compartir un mensaje muy corto para la iglesia, los hermanos, los que escuchan. Y en este tiempo es tan importante la palabra de Dios, la enseñanza bíblica, el conocimiento de la palabra, que la iglesia, los hermanos crezcan en el conocimiento de Dios a través de la palabra, para que sean instrumentos en las manos de Dios, predicando el mensaje, ya sea a sus familias, conocidos, vecinos, amigos, pero llevando el mensaje que sea bíblico, ¿no? Porque vivimos en un tiempo a donde verdaderamente, como dice la palabra de Dios, hay otro evangelio, ¿no? Se está predicando otro evangelio y bien hay un tiempo de confusión, pero si tenemos las enseñanzas bíblicas, nadie nos podrá confundir, engañar. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, meditar en su palabra, ser instruido, ser enseñado, ser capacitados, ser preparados por Dios, por su palabra. Y la única forma de tener crecimiento espiritual es por la palabra de Dios, así como dice el libro de Juan 17:17, que somos santificados por la palabra de Dios. Únicamente por la palabra de Dios somos santificados y tenemos crecimiento. La iglesia va a crecer únicamente por la palabra de Dios. Se va a santificar y va a crecer. Bien, en esta mañana entonces vamos a el primer mensaje que estoy dando en toda esta red. Vamos a hablar sobre el espíritu de vida, y para eso vamos a las escrituras en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Vamos a leer entonces. Dice: el espíritu es el que da vida, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Sabemos que está hablando al hombre. El hombre puede tener vida, la vida eterna, en comunión con Dios, a través de su palabra, a través de Jesucristo, a través de nacer de nuevo, de conocer a nuestro Señor, a nuestro Salvador, Jesucristo. El Espíritu Santo es el que da vida al hombre. Como dijo Jesús, la carne para nada aprovecha, ¿sí? Entonces vamos a ver una revelación que Dios o Jesucristo dio a su iglesia, una revelación muy importante, y esa revelación vamos a mirar que es una revelación para la iglesia. Capítulo 16 de San Mateo, vamos a mirar versículo 17. Vamos a leer lo que dice esa escritura. Dice, versículo 17, dijimos: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos qué importancia esta revelación divina para la iglesia, para aquellos que han creído, han confiado en Jesucristo, ¿no? Vemos la revelación tan importante que ha sido y será, ¿no? La revelación divina de Dios, que solamente Él revela su palabra a los que han creído, a los que han confiado, ¿no? Y vamos a mirar otra escritura, y vamos a ir a Romanos capítulo 8,
Vamos a compartir los versículos. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, vamos a mirar. Vamos a mirar el versículo 1, vamos a mirar también el versículo 5 y 6 y el versículo 9. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La última palabra, Espíritu, está con mayúscula. Se refiere, como bien sabemos, al Espíritu Santo. Entonces, vemos, es algo muy importante a través de estas escrituras. Y primeramente sigue diciendo que no hay condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sabemos que la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, es la que anda conforme al Espíritu, conforme a Dios, conforme a la palabra. Bien, los que no son iglesia andan conforme a la carne, de acuerdo a otras escrituras. Y que bueno es andar conforme al Espíritu, ¿no? Y sabemos que también dice que no hay ninguna condenación. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, o los que son de Cristo Jesús. Podríamos decir los que son hijos de Dios. Ahora ninguna condenación hay, ¿no? Bien, en esta mañana no voy a hablar de la condenación. En otro mensaje vamos a ver estos puntos importantes también sobre esto. Porque muchas veces se ha escuchado que a la iglesia le dicen o le enseñan que están en condenación, o si no hacen esto o no hacen aquello están en condenación. No. Jesús dijo que la iglesia, la verdadera iglesia, no hay forma de que entre en condenación. No hay ninguna condenación para los hijos de Dios, los que están en Cristo Jesús, como dice las Escrituras. Y el versículo, como dijimos, 5 y 6, vamos a leer lo que dice estos versículos. Dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne, cuando dice aquí, se refiere a los que no son cristianos, a los que no son iglesia, a los que no son hijos de Dios, ¿no? Porque los que piensan en la cosa de la carne, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, con mayúsculas del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu. Entonces la iglesia, como dijimos, pensamos en las cosas que son de Dios. Pensamos en la palabra de Dios, en la santidad de Dios, en el amor de Dios, en la adoración. Bien, ¿sí? Porque somos de Dios. Muy bien. El versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, con mayúscula también, es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte. O sea, la persona está en muerte. Sin Cristo está en muerte. Sin haber nacido de nuevo, está en muerte, está en condenación. Ellos se ocupan de la carne, de ellos mismos, de su vida secular, de su vida natural, no de su vida espiritual, porque no son espirituales. El hombre espiritual, dice en otra de la Escritura, piensa en las cosas que son del Espíritu. Entonces dice este versículo, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, vive en muerte, permanecen en muerte. Mientras Cristo no intervenga esa vida, no va a permanecer en vida. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Una reafirmación aquí en su palabra, hablando a la iglesia, a los que hemos creído, a los que hemos nacido de nuevo, a los que amamos a Dios, a los que amamos su palabra. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Reitero, escucha esa escritura. Mas vosotros no vivís según la carne, dice a la iglesia, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, está diciendo, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu,
de Cristo no es de Él. ¿Qué nos enseña esta escritura? Hay quienes son de Dios y quienes no son de Dios. Los que son de Dios tienen el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Bien, ahora, ¿cómo se recibe ese Espíritu? El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Ya vamos a mirar en otras escrituras. Pero veamos también qué dice en 1 Corintios capítulo 6. Vamos a mirar versículo 19. Vamos a ver qué dice estas escrituras también. 1 Corintios 6, 19. Vamos a mirar rápidamente. 6, 19. Vamos a leer. Dice de la siguiente manera. Pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Entonces está diciendo que nosotros, que la iglesia, o ignoráis, dice, que nuestro cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué es templo del Espíritu Santo? Porque un día recibimos a Cristo, recibimos su palabra, recibimos su enseñanza, le recibimos a Él como Señor, como Dios, como Salvador, y entregamos nuestras vidas a Él. El cual está en vosotros, dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. O sea, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso debemos andar la iglesia en santidad y en temor. También veamos que dice 12:3, el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 3. 12:3. Vamos a mirar ese versículo. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bien, vemos a través de esta escritura que la iglesia, los redimidos, los salvos, ¿no?, que nosotros podemos llamar a Dios. Por tanto os hago saber, está haciéndoles saber esto a la iglesia, a los hermanos, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nunca nadie vamos a llamar anatema a Dios, a Jesús, a su palabra. Nunca vamos a hablar mal de Él, de su palabra, de su verdad. Nadie puede llamar a Jesús, dice Señor, sino por el Espíritu Santo. Qué bueno saber, nosotros llamamos Señor porque Él es nuestro Señor. Él debe enseñorear en nuestras vidas, en nosotros como hijos de Dios. Por eso le llamamos Señor. No cualquiera le puede llamar Señor a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y vamos a mirar ese versículo que nos enseña. Es uno de los capítulos que nos enseña cómo recibir al Espíritu Santo y la eterna salvación. Es un versículo impresionante que encierra muchas enseñanzas bíblicas, que nos enseña cómo se recibe al Espíritu Santo, ¿no? Bien hermanos, vamos a mirar entonces en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Es uno de los capítulos que nos enseña cómo se recibe el Espíritu Santo y la eterna salvación. Porque se ha enseñado o se escucha por ahí que de tal y tal forma se recibe el Espíritu Santo. O alguna forma dicen, algunos enseñan, si no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. Eso no es doctrina, no es enseñanza. Vamos a las enseñanzas y vamos a mirar cómo se recibe al Espíritu Santo. Bien, y el versículo 13, dijimos, versículo 13 y 14, vamos a mirar la forma y manera que se recibe al Espíritu Santo, ¿no? Bien, vamos a ir a las Escrituras y mirar en Efesios 1, 13 y 14, dijimos, cómo se recibe al Espíritu Santo. Bien, nosotros sabemos que Hechos de los Apóstoles, cuando comienza la iglesia, ahí enseña
que muchos hermanos cuando recibían el Espíritu Santo hablaban en lenguas, ¿no? Pero al transcurrir la iglesia, el tiempo, ¿no es cierto? Vemos que la palabra, las cartas, son las doctrinales, vamos a decir, ¿no? Todas las cartas, hechos de los apóstoles son hechos que han pasado, ¿no? Y no hay casi doctrinas ahí, no hay doctrinas, son hechos que han pasado, que han sucedido, ¿no? Pero las doctrinas bíblicas que continúan son todas las cartas, ¿no? Cartas paulinas, las otras cartas, ¿no es cierto? Hay hechos de los apóstoles, son hechos que pasaron cuando comienza la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, algunos creen que para que reciban o tengan el Espíritu Santo tienen que hablar en lengua, y el don de lengua es uno de los 9 dones del Espíritu, ¿no? Y enseña claramente, creo, ¿no es cierto?, que no todos hablaron en lengua, que no todos profetizaron, ¿no es cierto? Pero vamos a ver estas escrituras, no quiero entrar más en ese tema, quizás en otro momento podemos hablar de esto. Vamos entonces al versículo que dijimos 13 y 14 de Efesios capítulo 1. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice el versículo 14, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de la gloria. Bien, entonces vemos a través de las escrituras de qué forma, ¿no es cierto? En él también vosotros, dice, habiendo oído ¿qué? La palabra. ¿Qué palabra? De verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Dice, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se da cuenta? Pero vemos el versículo 14, es impresionante. Esto también, lo que enseña este versículo 14, que tiene una profundidad, pero ahora no vamos a profundizar en este versículo 14, quizás otra enseñanza, vamos a profundizar en el versículo 14. Dice que es las arras o la garantía de vuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Bien, ¿se dan cuenta? Muy bien, ahora vamos a mirar Efesios también capítulo 4, el versículo 30. Vamos a mirar. Bien, entonces vamos a las escrituras. Dijimos Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. A no contristar, dice, al Espíritu Santo, o a no poner triste a la persona del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cuándo se pone triste? Cuando uno comete pecado. Y todo este tipo de pecado que hablan del versículo 25, nos hablan todo este tipo de pecado hasta llegar al versículo 31, 32, nos habla sobre cómo se contrista el Espíritu Santo. Pero sabemos que todo tipo de pecado, uno más que otro, todo tipo de pecado contrista a Dios, contrista al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. ¿En qué nosotros? En la iglesia, que hemos creído en Jesucristo, hemos creído en su palabra. Bien, y por último vamos a mirar segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a mirar segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 21. Bien, vamos a leer este versículo entonces. Dijimos segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Bien,
¿Qué nos enseña este versículo 21 de la profecía? Cuando dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿De qué profecía está hablando? La profecía de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento. Esa es la profecía que no falla, que no fracasa, que no miente. Nosotros tenemos la profecía ahora, la palabra que es, como dije, es segura. Entonces, decía este versículo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino fue voluntad de Dios esta profecía revelada hoy para su iglesia, la iglesia de Jesucristo, sino que los santos hombres de Dios, ¿qué hicieron? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esos hombres que fueron inspirados, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, para que su iglesia sea edificada. Entonces, hoy sabemos que a través de las Escrituras, el hombre de Dios o la mujer de Dios tiene al Espíritu de vida, tiene al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Vimos a través de las Escrituras anteriores sobre este que es importante, el Espíritu Santo de Dios para la vida del hombre. El hombre necesita al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de vida, el Espíritu de vida eterna, tener vida eterna permanente en Él. Y esto es por medio de Jesucristo, por medio de su palabra únicamente. Bien, hasta aquí nomás. Iglesia, hermano, Dios les bendiga. Amén.